Sean todos muy bienvenidos a nuestra primera transmisión de Estrategus, nuestro programa de geopolítica y relaciones internacionales, conducido por mi persona, César Sabas. En nuestro primer tema vamos a hablar de un tema pues, que es el de más actualidad y es el que está definiendo de alguna forma las relaciones internacionales en el mundo y en el nuevo siglo. Muchas veces se pensó que el mundo se iba a definir entre el conflicto entre China y Estados Unidos, y es que son efectivamente los dos países que están de alguna forma llamados a liderar a alguno de los bloques. Sin embargo, hay un tercer país que muy a menudo se ha subestimado, digamos, sus ambiciones y en parte también sus capacidades, que ha osado irrumpir en la escena internacional destruyendo gran parte de lo que era el orden mundial conocido hasta entonces. Y estamos hablando de la Federación Rusa con su invasión a Ucrania y su confrontación entre la Federación Rusa y la OTAN, y especialmente, muy especialmente, su amenaza de utilizar su armamento nuclear, que es de lejos el más poderoso del mundo, tanto por cuestiones tácticas como por cuestiones estratégicas, y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, este conflicto de alguna forma marca un antes y un después en las relaciones internacionales. Algunos historiadores, como Niall Ferguson, por ejemplo, dicen que este conflicto es el que, digamos, es el fuego blanco del inicio de la nueva Guerra Fría, digamos. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, el primer gran conflicto que de alguna forma demuestra fehacientemente que estábamos en la Guerra Fría fue la invasión de Corea del Sur por parte de Corea del Norte. Él hace una analogía de que esta invasión de Rusia a Ucrania, y especialmente de un estado nuclear, de alguna forma ya marca un antes y un después en el cual no hay vuelta atrás. Entonces vamos a hablar del tema de Rusia y Ucrania, y muy especialmente hasta dónde puede llegar Vladimir Putin. ¿Por qué Ucrania? ¿Por qué ese afán con Ucrania? ¿Por qué atacar a Ucrania y no a otros países? Porque se habla mucho de que el problema fundamentalmente es la expansión de la OTAN, de que él no quería tener fronteras con la OTAN, de que él estaba de alguna forma llamando a garantizar la seguridad nacional de Rusia. Eso puede explicar muchas cosas, pero no todo. Lo que no explica es el porqué de Ucrania y no otros países. Y esto lo voy a explicar acá compartiendo la pantalla, porque si nosotros vemos el mapa de la OTAN, si nosotros vemos el mapa entre la OTAN, el mapa europeo y las fronteras que tiene Rusia con la OTAN, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante, que ya Rusia tenía fronteras con países OTAN, como por ejemplo los países bálticos. Acá lo tenemos. Acá está la Federación Rusa, el país que está en rojo, y tenemos los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, que son países OTAN y tienen frontera con Rusia. Muy a menudo no se comenta este sector de Rusia que se llama Kaliningrado, es un exclave, es decir, un territorio del país fuera de su masa continental, su mayor parte. Esta parte se llama Kaliningrado, tiene frontera con Polonia y con Lituania también, entonces ya tenía frontera con la OTAN y tenía frontera con la OTAN aquí en Estonia, que queda muy cerca de San Petersburgo. De hecho, entre Estonia y San Petersburgo, en menos de 2 horas en coche se llega, muchísimo menos de 2 horas en coche. Y está cerca de Moscú también. Entonces, cabe preguntarse por qué tanto problema que tenía Putin en que Ucrania, especialmente Ucrania, se metiera en la OTAN. Y entonces aquí hay algo que debemos comprender, que es la ideología que está imperando en la Rusia actual. Muchas veces se dice que es un deseo de reunificar a la Unión Soviética, pero vemos que estos países bálticos también eran miembros de la Unión Soviética. Y cuando se introdujeron, cuando se metieron en la OTAN, y también cuando se metieron en la Unión Europea, hubo cierta tolerancia por parte de los rusos. Claro, hubo sus protestas, tenemos problemas de seguridad, pero no movilizaron el ejército.
Y son países mucho más pequeños que Ucrania, son mucho menos defendibles que Ucrania. Y sí podían ser tomados muy rápido por el ejército ruso, y eso no pasó. Entonces, ¿por qué en Ucrania sí? La, digamos, la tesis de recrear la Unión Soviética no se aplica en este caso, como tampoco se aplica en muchas otras. Pero vemos que en Ucrania hay un caso especial, y es que desde el origen de estos dos países siempre han estado muy ligados. Y empiezo hablando de lo que es el mito fundacional. ¿Qué es el mito fundacional? El mito fundacional son todos aquellos hechos, tanto mitológicos como pueden ser verdaderos, que le dan sentido a la identidad nacional de un país. Por ejemplo, un mito fundacional que tenemos los venezolanos está siempre ligado a Caracas. La firma del Acta de Independencia y el 19 de abril son dos hechos que nos marcan nuestra identidad nacional como venezolanos. A partir de ahí nosotros creamos toda una narración de lo que somos, lo que no somos. Por ejemplo, un mito fundacional antiguo es el tema de los romanos. Aquí tenemos la loba amamantando a Rómulo y Remo. Y de esos dos hermanos se funda una nueva ciudad que es la ciudad de Roma. Todavía esto es un mito fundacional para los italianos, a pesar de que ha pasado tanto tiempo y al ser tan antiguo, pues es un mito fundacional bastante mitológico, que no se puede comprobar. Pero hay estados más modernos que todavía tienen mitos fundacionales, digamos, mitológicos. Y pongo un ejemplo muy cercano a los venezolanos. Este es la bandera de México, que representa este águila y esta serpiente. Cuando los aztecas estaban buscando un territorio para asentarse, su chamán necesitaba un acontecimiento que le dijera que ahí era donde debían fundar su ciudad principal, y de ahí su civilización. Su chamán ve que un águila atrapa una serpiente y se la come, y se la lleva. Para el chamán ese fue digamos, el evento que le dice que ahí era donde debían fundar la ciudad de México, Tenochtitlan. Y de ahí viene su civilización. Los mexicanos todavía lo conservan como un mito fundacional. Los rusos, por supuesto, que también tienen su mito fundacional. ¿Y cuál es el mito fundacional de los rusos? Aquí tenemos a este señor, que es Oleg Varego. Antiguamente, los que actualmente conocemos como rusos, bielorrusos y ucranianos, eran lo que se conocía como los eslavos. Hay tres grandes pueblos en Europa: los latinos, los germánicos y los eslavos. Latinos sabemos que son los italianos, que son los españoles, los portugueses. Germánicos, tenemos a los ingleses, tenemos a los alemanes, tenemos a los holandeses, etc. ¿Cuáles son los eslavos? Rusos, ucranianos, polacos. Esos son los eslavos orientales. Después están los eslavos centrales, polacos, checos, eslovacos, y después tenemos los eslavos del sur, que son los serbios, croatas, bosnios, etc. Entonces, lo que son rusos, ucranianos y bielorrusos son esta parte verde en la Edad Media que no estaba unida. Una invasión de vikingos empieza a formar los estados eslavos. Y un príncipe de esta zona que se llama Novgorod, que es actualmente Rusia, llamado Oleg, conquista toda esta zona en verde, y cuando llega al asentamiento de Kiev, decide crear el Rus. Rus en eslavo significa estado, y de ahí viene el nombre Rusia. Todo este estado que une Rusia, Bielorrusia y Ucrania se llamó el Rus. ¿Y dónde funda su ciudad? En Kiev, porque le gustaba, digamos, su naturaleza. Le gustaba el Dnieper, que es un río que atraviesa Kiev, se quedó enamorado con Kiev, y cuando funda su ciudad y funda todo ese estado, dice una palabra: que Kiev sea la madre de todas las ciudades rusas. Desde ahí empieza el mito fundacional ruso. Con esa frase, que Kiev sea la madre de todas las ciudades rusas, es que inicia la historia
en Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Y eso es muy importante saberlo. El otro mito fundacional que une a todos estos pueblos es que ellos eran paganos, por supuesto. Estamos hablando de alta edad media, todavía no habían sido evangelizados. Y hubo un príncipe llamado Vladimir, y Vladimir es un nombre muy conocido en estos países por eso mismo. Hubo un príncipe llamado Vladimir que también venía de Novgorod, en lo que es actualmente Rusia, pero gobernaba desde Kiev, que cuando baja a Crimea, la península de Crimea, él decide convertirse al cristianismo, el cristianismo ortodoxo. Él siendo el príncipe de todo eso, al convertirse, esto es lo que se conoce en la historia como la evangelización de Rusia, y se hizo justamente en Crimea. A partir de ahí, todos estos pueblos paganos adoptan el cristianismo ortodoxo, que es exactamente la misma religión que hay en Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Por eso es que Putin, cuando decide invadir a Ucrania, él dice, Ucrania para nosotros no es simplemente un país vecino, es parte de nuestra identidad nacional y es parte de nuestro común espiritual, porque la espiritualidad rusa nace allá en Ucrania. Y aquí vemos, pues, tenemos Kiev y tenemos Moscú, que tienen unas arquitecturas muy parecidas. Es la misma religión y es una cultura muy ligada, porque precisamente todos sus mitos, todos sus valores nacen en conjunto. Tenemos el otro detalle. Una vez ya evangelizados, una vez ya teniendo una cultura muy similar, este señor que lo tenemos acá se llama Pedro, es el zar Pedro. ¿Qué es lo que sucede con Pedro? Pedro moderniza Rusia. En este momento el imperio de Pedro es actualmente Rusia más Kiev, toda esa parte de Ucrania. No es toda Ucrania, pero es gran parte de Ucrania. Es lo que vamos a ver más tarde, que es la parte de Ucrania que habla ruso. Acá tenemos el imperio polaco y aquí tenemos el imperio sueco. ¿Qué era lo que sucedía con Pedro? Pedro quería modernizar a Rusia y necesitaba también salida a lo que ellos llaman los mares calientes. Porque ¿qué era lo que sucedía? Si ustedes ven, aquí actualmente está San Petersburgo, pero esa parte le pertenecía a Suecia y la parte del sur, en el Mar Negro, le pertenecía a los otomanos. Rusia no tenía salida a ningún mar que no fuera por el Ártico y ese mar siempre estuvo congelado. Él necesitaba desesperadamente salida al mar, a los mares calientes. Y el otro detalle que tenía Pedro es que la potencia dominante en el norte no era Rusia, sino que era Suecia, y Suecia dictaba las órdenes a través de la fuerza. Él necesitaba un conflicto militar con Suecia para desbancar a Suecia y hacer que Rusia ascendiera. Ese conflicto se llamó la Guerra del Norte. Los suecos invaden, hacen lo que se llamó la invasión a Rusia, pero no invaden a lo que es actualmente Rusia, sino a una parte que en ese momento le pertenecía al imperio ruso, pero que actualmente es Ucrania, una ciudad que se llama Poltava. Y en esa ciudad sucede la famosa batalla de Poltava, en la cual los suecos tienen una derrota catastrófica y Pedro logra quitarle gran parte de la salida del mar a los suecos para tener salida del mar al Báltico. Pero a partir de esa guerra, es el inicio de Rusia como potencia dominante en el norte de Europa y ya no Suecia, en la ciudad de Poltava, actualmente en Ucrania. Entonces ya tenemos tres hechos fundamentales que unen a rusos con ucranianos, que es el origen del Rus, o sea, su origen en común, tenemos la evangelización en común que sucede en Crimea, y ahora tenemos el ascenso de Rusia como potencia europea que sucede en una batalla en Ucrania. Y a partir de esta batalla, Pedro se corona como zar de todas las Rusias, porque tenía Kiev, tenía Moscú, tenía lo que antiguamente era el Rus de Kiev, el Rus de Kiev. Y hay otro factor. Como yo les dije, el sur de Ucrania había sido tomado por los turcos. Esta zarina, esta señora llamada Catalina, cuando se corona como zarina, ella tenía la misión de hacer Rusia todavía más grande de lo que era. Entonces necesitaba ir por el sur de Ucrania y sacar a los turcos. Este territorio que libera lo llama Nueva Rusia y es poblado por ucranianos y por rusos.
y funda grandes ciudades acá en el sur, como por ejemplo la ciudad de Odessa, la ciudad de Nikolayev, la ciudad de Jersón, que ya está tomada por los rusos, y empieza a poblarla. Pero también cuando toma Crimea, y acuérdense que la espiritualidad rusa nace en Crimea, da una frase que marca una era y marca la historia rusa. Dice, Crimea vuelve a ser rusa, pero ahora por la eternidad. Y eso queda grabado en la identidad nacional rusa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo este sector vuelve a manos rusos y da esa proclamación por la eternidad. Es rusa por la eternidad. Y, y algo muy interesante, y ustedes van a ver la analogía con lo que está pasando actualmente. ¿Cómo toma el control de esta zona? Primero, antes logra hacer que los turcos que vivían acá se independizaran del Imperio Otomano. Y se va a una guerra con los otomanos para independizar esta zona. Se llamó el Kanato de Crimea. Y una vez independiente, anexionó todo el territorio al Imperio Ruso. Más o menos lo que está haciendo actualmente Putin también con el Donbass, por ejemplo, o como hizo con Crimea. Crimea primero se independizó de Ucrania y luego se anexionó a Rusia. Actualmente está independizando el Donbass para luego anexionarlo a Rusia. Y ya se está hablando de que aquí, en una zona también controlada por los rusos, van a hacer una nueva república llamada la República de Jersón, que después sería anexionada a Rusia, por supuesto. Entonces, aquí ya estamos viendo cómo la historia, digamos, une tan profundamente a los rusos y a los ucranianos y por supuesto también a los bielorrusos. Y entonces tenemos un concepto que está muy, muy popularizado en Rusia, en la Rusia de Putin, que es el Ruski Mir. Putin raramente habla de la Unión Soviética. Es cierto que él en un discurso dijo, la caída de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Fíjense que él habló de geopolítica. Y tenía algo de razón en su ideología. Eso no quiere decir que él estaba considerando que el comunismo fue una catástrofe. Él habla de la caída de la Unión Soviética, porque cuando cae la Unión Soviética, acuérdense que vivían los rusos por todas partes de la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, él siente que el mundo ruso queda dividido y es su deber como que reconstituirlo. Él está poco interesado en Uzbekistán, en Azerbaiyán, tampoco tiene tanto interés en Armenia y lo ha demostrado, pero sí su interés está en Bielorrusia, Ucrania y llega hasta Transnistria. Y ahora lo vamos a ver con un mapa. Entonces, este afán de reconstituir este mundo, su identidad nacional, es fundamental para él. La Iglesia Ortodoxa, la ortodoxia rusa, está suplantando lo que en un momento fue el comunismo. Ya no es tan importante para ellos el comunismo como una nueva identidad, que es el ortodoxismo, el cristianismo ortodoxo. Y es por eso que él necesita, de alguna forma, reunificar las zonas en las cuales el imperio ruso tuvo presencia y sobre todo donde nace su espiritualidad. Putin es un cristiano ortodoxo y él considera que esta es una de las mejores formas de darle, digamos, sentido a la identidad nacional rusa. Y en parte, ellos consideran que Kiev es como una especie de Jerusalén para el mundo ortodoxo, para el mundo cristiano ortodoxo. Porque acuérdense que de Jerusalén venía, perdón, de Kiev venía Vladimir, que se llama justamente como Vladimir Putin. De Vladimir se evangeliza en Crimea, y entonces si él quiere construir un imperio, y sobre todo un imperio con esta cariz mística, él necesita los mitos fundacionales. Él no puede permitir que Occidente ahora sea quien controle Ucrania a través de la OTAN, y muchísimo menos que Occidente meta tropas en Crimea y que sean los rusos los que se vayan de Crimea después de haber sido Crimea la cuna de la religión ortodoxa rusa,
y después de haber sido en Crimea, donde la zarina Catalina la Grande dijo específicamente, Crimea es rusa por la eternidad. Recuerden que estas frases quedan en la identidad nacional rusa. Entonces, el que quiere ser el zar, que está, digamos, trayendo a Rusia otra vez a lo que él considera la grandeza y a tener una posición respetada, pues él no puede ceder a este territorio. Entonces, fíjense algo, o sea, por ejemplo, los venezolanos. Nosotros tenemos en el himno nacional seguido el ejemplo que Caracas dio. Por eso es que Caracas es nuestra capital. Ahí se hizo el acta de independencia, se hizo el 19 de abril, desde ahí han surgido, digamos, las grandes declaraciones políticas. Venezuela puede ser Venezuela sin el Esequibo. Ojo, yo no estoy diciendo que lo vamos a perder hoy, que ya lo entreguemos, pero Venezuela puede ser Venezuela sin el Esequibo. Pero yo dudo que Venezuela podría ser Venezuela sin Caracas. Y eso no quiere decir que un caraqueño es más que un venezolano de otra parte. No, sino que nuestra identidad nacional surge ahí. Y después hay otros mitos fundacionales menores, como por ejemplo en Valencia, la Cosiata, hay otros mitos fundacionales mayores como el campo de Carabobo, donde se hace la batalla de Carabobo. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿dónde surgen sus mitos fundacionales? En lo que es Pensilvania, donde se hace la declaración de independencia en Filadelfia, en Virginia, de donde vienen padres fundadores de Estados Unidos. Entre los mitos fundacionales de Estados Unidos, en ninguna parte está Alaska. Alaska es algo nuevo. ¿Ellos van a pelear por Alaska? Sí, pero no, para su identidad no es tan importante como Pensilvania. Y eso hay que entenderlo. Y el problema que tienen los rusos es que su identidad nace en Ucrania. No se hallan en el mundo sin Ucrania. Y sobre todo el nacionalismo ruso no se halla en el mundo sin Ucrania. Ellos se hallan sin los países bálticos, pero no se hallan sin Ucrania. Y por eso es que Ucrania era un tema tan álgido y era un tema tan difícil de tratar. El otro punto que tiene Putin es el tema de la supuesta desnazificación. Y entonces hay muchos que me preguntan, pero, o sea, ¿cómo es posible si Volodymyr Zelensky es judío? ¿Cómo es eso de que él utiliza la desnazificación? Acuérdense que él está hablando del público de Rusia. Él no le está hablando del público occidental. Ya hay, digamos, un desacoplamiento total entre lo que es la sociedad rusa y lo que es la sociedad occidental. Y le está hablando a los rusos. Y no necesariamente siempre manipulando, sino que utiliza ciertos hechos. Por ejemplo, es bien sabido que hay un batallón en Ucrania que se llama el Batallón Azov, que es de tendencia de extrema derecha y ha sido acusado de ser supremacista blanco. Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho el propio Congreso de Estados Unidos. Y en el 2018 se aprobó un proyecto de ley para intentar suspender cualquier tipo de ayuda que fuera de este batallón. Yo no puedo decir que este batallón representa el grueso del ejército ucraniano, ni que representa el grueso del ejecutivo ucraniano. No lo creo, tampoco tengo esos datos, pero el hecho es que este batallón existe y tiene su sede en la ciudad de Mariupol, que es tradicionalmente una de las ciudades más prorrusas de Ucrania. Entonces, pues es preocupante que exista este tipo de batallones. Yo, en lo particular, yo soy de los que dice, dime con quién andas y te diré dime con quién andas y te diré quién eres. Si yo hubiese sido asesor del presidente Zelensky, yo le hubiese dicho hace mucho tiempo, mira, lo mejor, a pesar de que estemos en una guerra con los rusos, lo mejor es disolver este batallón. No sé cuántas personas sean, pero lo mejor es disolverlo para no dar pie a malinterpretaciones. Hubiese sido, digamos que lo más lógico. El problema de este batallón es que están muy bien entrenados y tienen un gran espíritu de combate, al punto de que todavía no ha sido tomada la totalidad de la ciudad de Mariupol. En estos momentos, la mayor parte de este batallón está recluido en la siderúrgica de Mariupol, esperando emboscar al ejército ruso a través de los pasadizos. Y pues estas siderúrgicas son muy difíciles de destruir porque fueron hechas en la época soviética para que funcionen también como búnker. Entonces, pues bueno, esta es una guerra. Esta es una batalla que va a durar. Pero bueno, tiene el tema del batallón Azov. Pero esto también va más allá en la historia. Ucrania, como país, no siempre ha estado completamente unida y sobre todo políticamente. Y hay que remontarse a la época de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo un líder ucraniano nacionalista llamado Stepan Bandera. Él venía de la parte oeste de Ucrania. Esa es una parte que nunca han sido prorrusos y siempre han sido más cercanos a los polacos. Y él era el líder nacionalista, él quería la independencia de toda Ucrania de la Unión Soviética.
Él también tenía sus razones porque en ese momento era la Unión Soviética de Stalin. Y la Unión Soviética de Stalin, pues sabemos que hizo el Holodomor, hizo un genocidio en gran parte de la población ucraniana a través de las hambrunas. Y entonces, por supuesto, habían muchos jóvenes ucranianos en ese momento que con el fervor de poder salir del totalitarismo de Stalin, apoyaron a Stefan Bandera. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando los nazis deciden invadir a la Unión Soviética, el primer país o digamos la primera zona de la Unión Soviética que estaba cercana a la Alemania nazi era precisamente Ucrania. Y cuando los nazis entran en Ucrania, Stepan Bandera consideró que era su oportunidad para deshacerse del régimen de Stalin y decide proclamar la independencia de Ucrania. Y de alguna forma hicieron colaboración con los nazis, con la esperanza de que los nazis lo apoyaran. El problema es que para los nazis, todos los eslavos, y ya vimos que los ucranianos también son eslavos, eran seres inferiores, así que los nazis no lo apoyaron. Pero esta colaboración al principio, esto generó una profunda marca histórica dentro de los soviéticos, dentro de los rusos. Cuando los soviéticos recuperan el territorio ucraniano, pues deciden hacer la desnazificación y se le dieron a un ucraniano, nacido en Rusia, pero era ucraniano, miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética llamado Nikita Khrushchev, para que hiciese la desnazificación. Y Nikita Khrushchev hizo digamos, un exterminio de todos los que habían colaborado con el régimen nazi en Ucrania. Y esto marcó, digamos, toda una política, lo que ellos llamaron una purificación. Lo que estamos viendo en Bucha, en la ciudad de Bucha, que fue ocupada por los rusos y actualmente los rusos se retiraron, hay, digamos, fosas comunes. Fue una ocupación bastante dura. Se está investigando los crímenes de guerra, pero bueno, hemos visto que dejaron fosas comunes con una gran cantidad de gente ejecutada. Lo que llama Putin desnazificación puede tener síntomas en esto. Y eso no quiere decir que esta gente era nazi, no. El problema es que si tú le convences a tus tropas de que tú estás luchando contra los nazis y tú vas a entrar a un territorio que para ti son rusos, el problema es que cualquier persona que se oponga a ti, tú lo vas a considerar automáticamente como un nazi, aunque no lo sea. Entonces estamos viendo que esta guerra está tomando un matiz que pudiese terminar siendo una especie de genocidio, porque yo estoy seguro, o sea, es imposible que la inmensa mayoría de los ucranianos sean nazis, pero estamos viendo que los ucranianos, evidentemente, la mayoría, pues, digamos, el caso de ser invadido, ellos lo rechazan. Entonces, si tú como soldado ruso, tú crees que tú estás liberando a los rusos, porque los ucranianos son parte de tu mundo ruso, lo que tú llamas el Ruski Mir, y ellos se oponen a tu supuesta liberación, entonces tú vas a creer que es que el problema ha sido que los ucranianos han sido mucho más nazificados de lo que tú en un momento pensaste. Entonces vas a recurrir a tácticas mucho más radicales que pueden ser consideradas genocidas. Entonces, temo que lo que se vio en Bucha pueda terminar viéndose en otras partes también de Ucrania. Porque ¿qué es lo que ha pasado también? Al tener el batallón de Azov, por ejemplo, y al tener estos grupúsculos que también han cometido crímenes de guerra, entonces le das pie a la propaganda rusa, que es lo que se ve en Rusia. Estas masacres de Bucha no se están viendo en Rusia, se están viendo es la parte que a ellos les conviene. Entonces tenemos a dos pueblos que se están alienando entre sí. Y esto puede terminar en hechos muy, muy graves, sobre todo teniendo en cuenta el poder de fuego de los rusos. Y ahora tenemos que preguntarnos, ¿cómo va la guerra? Pues, para ver algo de la guerra, vemos que muchas veces los occidentales tendemos a malinterpretar cuál va a ser la reacción de los rusos. Porque el problema es que ellos son occidentalizados en muchas cosas, pero en muchas otras no. Por ejemplo, su música es muy occidentalizada. Ellos han dado grandes músicos como Tchaikovsky, su arquitectura, su arte,
ellos están muy ligados a Occidente en muchas cosas, pero en otras su carácter es muy distinto y son como una especie de mundo aparte. Y por eso Rusia siempre ha sido como una especie de enigma para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces lo que hacemos creyendo que va a tener un resultado, tiene un resultado completamente adverso. Por ejemplo, España se metió en la guerra de Irak apoyando a Estados Unidos. Vino la Al-Qaeda e hizo el atentado del 11 de marzo. ¿Y qué hizo la gente? O están muriendo españoles, tenemos que irnos de Irak. Fue una reacción completamente occidental. ¿Qué es lo que sucede con Ucrania? Se le dieron las sanciones más duras posibles a Putin. Dicen que todavía hay más sanciones por dar, pero bueno, hasta ahora se le dieron las más duras posibles. Se le dio armamento a Ucrania para que infligiera bajas dentro del ejército ruso y se llegó a una conclusión. Con Rusia aislada económicamente de Occidente y sumando grandes bajas, siendo una guerra tan costosa, los rusos van a decir, yo me retiro. Pero lo que hemos visto es que ha aumentado el apoyo de Putin en Rusia. Y lo están diciendo encuestadores independientes. Ya su apoyo va por más del 80%. Y vemos un apoyo hacia lo que llaman la Operación Z, que es precisamente esta famosa operación especial. Y entonces nos preguntamos, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Varios periodistas están entrevistando a rusos, incluso rusos que siempre se han opuesto a Putin y ahora están apoyando a la guerra. Y es que en Rusia hay como una especie de respeto a los caídos. Y es algo paradójico, porque por una parte es un ejército que no tiene problema en lanzar ataques masivos y utilizar muchas veces sus soldados como carne de cañón, y por eso tienen tantas bajas. Pero por otra parte, dentro de la sociedad rusa, ahora no voy a hablar del ejército, dentro de la sociedad rusa, hay digamos, lo que algunos sociólogos, como por ejemplo Camille Galef, llama un culto a los muertos, yo no lo quisiera llamar culto a los muertos, dice que hay dentro de la sociedad rusa, es decir, ya han muerto, no pueden morir en vano. Tenemos que seguir hasta el final. Por ejemplo, hay una entrevista que hace la Deutsche Welle a una madre rusa y ella pues no quería que su hijo fuese a la guerra, estuvo desesperada, su hijo murió y ella siente que pues no debió haber muerto y está muy dolida y le preguntan, ¿qué opina usted de la guerra? ¿Debe parar? Ah, no, ahora ya han muerto muchos jóvenes, ahora hay que ir hasta la victoria absoluta, hasta la victoria absoluta. Eso mismo lo utilizaron los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Una vez que expulsaron a los nazis de la Unión Soviética, ya han muerto muchos soviéticos. Ellos no pueden morir en vano, ahora tenemos que conquistar territorio. Y a medida que iban muriendo más soviéticos, era como que tenían más incentivos de ir cada vez más hacia el frente, hasta llegar a Berlín. Y sus exigencias aumentaban. Entonces, muchas veces ellos reaccionan de una forma distinta. Porque el New York Times entrevistó a ciertos rusos que se oponían a la guerra y ahora la apoyan. Y ahora dicen, no, yo siempre me opuse a Putin, pero ahora tenemos que estar todos como un solo país. Y una de las preguntas es, ¿y por qué? Estos jóvenes no pueden haber muerto en vano. O sea, literalmente eso. Ya han muerto, no pueden morir en vano, ahora tenemos que tener una victoria, sea la que sea. Y entonces, si nosotros vemos la historia rusa, los gobiernos caen después de una derrota militar, cuando los rusos creen que murieron en vano. Por ejemplo, vino Brezhnev y él intervino en Afganistán. Y digamos, tenía todo el problema de Afganistán, los occidentales le daban armas a los afganos. Brezhnev continuó, después de Brezhnev vino Andropov, después de Andropov vino Chernenko. La guerra continuaba hasta que viene el señor Gorbachev, que él dice, nosotros no tenemos nada que hacer en Afganistán, nos retiramos. Y ese fue el primer shock de los rusos. Ya va, nos retiramos, sí. ¿Quiere decir que todos estos soldados murieron en vano? Sí. No, ellos no pueden haber muerto en vano. Conclusión, ya tú no me mandas, señor Gorbachev, ya yo no te voy a hacer caso. Y desde ahí empezó la caída del Imperio Soviético. Viene Yeltsin, se hace la independencia de Chechenia, la guerra de independencia de Chechenia, y los rusos se van a la guerra.
tienen una derrota militar y Yeltsin, en vez de seguir, dice, vamos a hacer las paces y vamos a hacer que Chechenia sea independiente de facto. Otro shock de los rusos. ¿Murieron en vano? Pues sí. Yeltsin, ya tú no me mandas, ya yo no creo en ti. Viene Putin y Putin hace la segunda guerra de Chechenia. Y esta vez él la gana, arrasando toda la ciudad de Grozny y haciendo una masacre, pero la gana. Y es eso lo que hace que Putin se convierta en líder absoluto en Rusia, porque los rusos dijeron, estos que acaban de morir no murieron en vano. Y de paso acaba de reivindicar los que antes habían muerto supuestamente en vano, los de la primera guerra de Chechenia. El señor Vladimir acaba de reivindicar nuestro ejército. Y cuando Putin intervino en Siria, él usó la carta de luchar en contra del yihadismo, que antes habían luchado en contra del yihadismo en Afganistán. Ganan en Siria. Y viene otro shock de parte de los rusos. Murieron algunos rusos, pero reivindicaron los muertos que tuvimos en Afganistán. El señor Putin nos está reivindicando. Entonces, en la mentalidad rusa, por eso es que Putin logra tener tanto apoyo de parte de los rusos, porque los comprende cómo es su carácter. Y muchas veces en Occidente utilizamos mal las estrategias. Cuando los occidentales, por ejemplo, decidieron sancionar a los oligarcas rusos con la esperanza de que presionaran a Putin, aparentemente toda la oligarquía rusa ha cerrado filas con Putin. Primero, porque sienten que Occidente los está atacando a ellos. Y segundo, que al bloquearles todos sus activos en Occidente, resulta que dejaste a estos oligarcas únicas exclusivamente con sus activos en Rusia. Es decir, los dejaste en las manos de Putin. Y entonces generó un efecto adverso. Rusia, como país, pudiese verse que económicamente se está debilitando. Pero el poder de Putin, en vez de debilitarse hasta ahora, más bien está creciendo. Y esto es muy peligroso, porque si sabemos que Putin está dispuesto a ir hasta el final, pues él va a tener cada vez más recursos por parte de la población para hacer sus cometidos en Ucrania. Michael Kaufman, un experto en cuestiones estratégicas, él dice que una de las grandes, digamos, diferencias que hay en esta guerra es que legalmente Rusia todavía no está en guerra, Ucrania sí. Entonces Ucrania ha hecho toda una movilización de su ejército cuando Rusia solamente ha movilizado una parte de su ejército. Porque al estar legalmente en una operación especial y no en una guerra, pues eso cambia mucho. Entonces vamos a ver cómo está el mapa actualmente. Utilizamos esta aplicación, esta página que se llama LiveViewMap, que utiliza, digamos, fuentes públicas para decir cómo va la situación de la guerra, el control del mapa, el control del territorio. Y vemos algo muy interesante. Los rusos se han retirado del norte, de lo que era Kiev, lo que era Sumy, lo que era Chernígov, y se están concentrando en el este y en el sur. Putin necesita una victoria y tiene dos formas de lograrla. Una victoria total de Ucrania, conquistando toda Ucrania, que eso en estos momentos parece muy poco probable porque los ucranianos han hecho una resistencia feroz, han hecho emboscadas, han logrado cortar rutas de suministro. Muchas veces lo que algunos occidentales consideran que han sido errores rusos, más que errores rusos, yo considero que han sido aciertos de la estrategia ucraniana y de su disposición a luchar. Y les voy a poner un ejemplo de cómo los ucranianos hacen sus emboscadas. Aquí tenemos esta formación de tanques. Esta es una formación muy vulnerable que han utilizado los rusos. Esta lo utilizaron en los primeros días de la intervención. ¿Y por qué utilizan esta formación? Porque la idea era avanzar máximo territorio posible para llegar a Kiev. No tanto hacer una guerra convencional como ellos la hacen, que es utilizando artillería e ir avanzando poco a poco. Y entonces vemos algo. Aquí tenemos esta columna que va avanzando y de repente un misil que, digamos, impacta un tanque y empieza la emboscada.
Esta es una escena que se repitió muchas veces en Ucrania, muchas veces. Y es aquí donde hay que darle el crédito a los ucranianos. Entonces, los rusos, después de un mes de guerra y viendo que su avance en el norte ya no tenía sentido, deciden cambiar de estrategia. Vamos a concentrarnos en el sur y el este e ir avanzando poco a poco. Uso excesivo de la artillería. Aquí vemos cómo han caído todas estas bombas. Estos pueden ser o misiles o ataques de artillería. Van socavando poco a poco las defensas ucranianas y poco a poco van a ir avanzando. Entonces Putin tiene dos opciones de ganar. Una, tomar, como ya yo lo dije, toda Ucrania, que por los momentos es poco probable. Dos, tomar el Donbass y resolver un problema creando otro, para que le dé pie a una nueva intervención. ¿Cómo lo hace? Pues si nosotros vemos, casi toda la costa ucraniana está perdida. Los rusos han tenido una derrota en el norte, pero han tenido una gran victoria en el sur. Y es importante el sur, primero porque el sur está siendo comandado por el Distrito Militar Sur, que es el mismo que hizo la intervención en Siria. Así que tienen una fuerte experiencia en guerra y sobre todo en guerra urbana. Al tener el sur, primero que ya Ucrania pierde la salida al mar de Azov, prácticamente ha perdido la salida que le queda al mar Negro. Los recursos naturales de Ucrania están aquí en el este y en Mariupol, aquí es donde está la siderúrgica, en Mariupol. Entonces Ucrania quedaría completamente a merced de los rusos. Pudiese llegar a una negociación con los ucranianos en la cual los ucranianos ceden el control del este y de Crimea, pero antes de, digamos, irse, Putin independiza de alguna forma toda esta área del sur. Y los ucranianos no lo pueden aceptar. Esto le daría pie a Putin para iniciar otra intervención en una nueva guerra. Y como nosotros vimos con el caso de Catalina y la Nueva Rusia, fíjense que Nueva Rusia es justamente esta zona. Ella independizaba el territorio y luego lo anexaba. Y para un hombre que le gusta repetir la historia o quiere repetirla como Putin, esta estrategia le cae como anillo al dedo. Independizo lo que antes era Nueva Rusia, lo reunifico y aplico la misma estrategia de Catalina la Grande. Entonces esto es algo que tenemos que ver. Aquí tenemos dos mapas, la retirada de los rusos del norte, con una victoria militar bastante buena de los ucranianos, pero una victoria militar rusa en el sur. Importante que los rusos, los ucranianos retoman el territorio porque los rusos se retiran, no porque fueron embolsados. Quiere decir que estas unidades vuelven a Rusia, van a pasar un tiempo en reacomodo y en unas 2 o 3 semanas ya los vamos a estar viendo combatir en toda esta zona. Pero no espero que sean unos avances demasiado rápidos, porque ahora los rusos van a hacer uso excesivo de la artillería para ir socavando poco a poco las posiciones ucranianas e ir avanzando. Vamos a ver cuál es la táctica que utilizan los ucranianos en este tipo de situaciones, porque ya no van a ir los rusos, como lo vimos en el video, en esa fila india que es muy susceptible a ser emboscada. Vamos a ver más bien la típica doctrina rusa de toda la vida, que es ir avanzando poco a poco. Utilizan la artillería, los bombardeos constantes, socavan las defensas y muy poco a poco van entrando. También vamos a ver una influencia del Medio Oriente en todo esto. Y es porque vienen los refuerzos de Siria. Vienen los refuerzos de Siria, digamos, el comando Tigre de Siria, que va a aportar, se cree que hasta 16.000 tropas. Y esto es algo muy interesante. Esto se vio, estos, digamos, vehículos en Libia, en Siria, y ahora los están empezando a usar los rusos. Estos son Pico Toyota, armados de una ametralladora pesada, con un escudo, porque son importantes esto. Esto evidentemente es mucho más débil que un tanque, pero para las emboscadas son mucho más rápidos y pueden, digamos, dar de baja al enemigo que está oculto mucho más rápido.
Entonces vemos que ya los rusos como que se están adaptando a este tipo de estrategia. Vamos a ver qué efectos tiene. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema ideológico en todo esto? Porque esto es lo que nos dice hasta qué punto los rusos están dispuestos de verdad a invertir recursos y a movilizarse y a aguantar sanciones por Ucrania. Sabemos que no estuvieron igual de motivados en el tema de Afganistán, como los norteamericanos en un momento perdieron el interés por luchar en Afganistán, como perdieron en su época el interés de luchar Vietnam. Pero pasará lo mismo con los rusos en Ucrania. Ese es el detalle. Ese es el detalle, porque queremos convertir a Ucrania en una especie de Vietnam, para que los rusos decidan, no puedo quedarme aquí. Pero eso va a depender de si los rusos consideran que Ucrania es de verdad su territorio y que más que invadir otro país, están invadiendo una especie de zona rebelde, algo así como los chinos con Taiwán. De ser así, su capacidad de resiliencia, de aguantar sanciones e inclusive su tolerancia a las bajas va a ser mucho mayor de lo que nosotros creemos. Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque hay personas, yo sé, sobre todo el venezolano, que pues no les gusta Putin. Y como no les gusta Putin, dicen, no, es que yo me mentalizo que él ya perdió y va a perder y así porque sí. No, porque lo mismo nos pasó con el chavismo. Decretábamos que iba a perder. ¿Por qué? Porque va a perder y punto. Pero eso no es tan así, la realidad es otra cosa. Entonces, si a los ucranianos no tienen un armamento mucho mejor, pues dudo que puedan recuperar territorio. Y aquí vuelvo a este mapa. Ellos recuperaron este territorio rápido porque los rusos se fueron, pero no tanto porque lograron embolsarlos. Es decir, esto no fue un Stalingrado. Los nazis en su momento intentaron ocupar Moscú. Les pareció que la batalla no era ideal. Todo el ejército se fue hasta lo que es actualmente Volgogrado. En ese momento se llamaba Stalingrado. ¿Qué fue lo que pasó en Stalingrado? El ejército soviético lo envolvió en todas partes y el ejército nazi fue aniquilado. Pero de aquí el ejército ruso todavía no ha sido aniquilado. Ellos simplemente se fueron, cambiaron de estrategia. ¿Es una victoria ucraniana? Sí, es una victoria ucraniana. ¿Es una victoria absoluta de Ucrania? No, todavía no. Todavía no es una victoria absoluta. Entonces lo que estamos viendo es que la guerra cambia de estrategia, cambia de, digamos, de dinámica. Y ahora vamos a ver cómo los dos bandos reaccionan ante eso. Un tema importante es que Ucrania está dando el 100% de su poder de fuego, el 100% de toda su moral, el 100% de todo. Pero los rusos todavía no están dando el 100%. Los rusos todavía no han dado todo el poder de fuego. Y eso es algo que puede cambiar la correlación de fuerza. Cuando yo digo que los rusos no han dado el 100% es porque ellos están supuestamente en una operación especial. Aquí tenemos algo muy, digamos, curioso que yo he encontrado digno de señalar, que es el tema de, digamos, los símbolos. La operación es la operación Z, pero desde el inicio de la operación, Z ha ido por el sur y por el este. Nunca fue a Kiev, ni nunca fue al norte. Con esto yo no quiero decir que es que el objetivo no era Kiev. Yo creo que sí lo era en los primeros 2 días. Movilizaron, digamos, las tropas aerotransportadas, que son unidades de élite, pero, digamos, el ejército de tierra, el grueso que mandaron, sobre todo para esta zona, eran reclutas. El ejército más profesional es el que ha estado aquí en el sur, que es el que ha tenido más éxito. El que tomó Gerson, el que está tomando Mariupol, el que tomó Melitopol. Y es aquí donde vemos los vehículos con Z. ¿Por qué sucedió eso? Yo no tengo todavía la respuesta. Eso algún día abrirán los archivos de la Unión Soviética y ya sabremos más, pero hasta los momentos, pues yo solamente veo que Z es aquí al sur. En Gerson hubo traición por parte de oficiales ucranianos que se cuadraron con los rusos. Y esto es muy importante porque tomaron Gerson bastante fácil. El poder de fuego de los rusos se ha demostrado en la guerra que es muy poderoso. Lo dice la misma gente que está en el campo de batalla.
los problemas de los rusos han sido fundamentalmente tácticos y que los ucranianos han utilizado una buena estrategia para emboscar. Pero digamos que a nivel de misiles, a nivel de municiones, Rusia tiene todavía con qué dar una guerra muy mortífera. Algunos piensan que lo peor está por venir, porque los rusos incluso pueden hacer uso de armas químicas o de armamento nuclear táctico. Los rusos están utilizando una estrategia similar a la de Siria, que es empezar a hacer conversaciones en las cuales ellos lo que hacen es ganar tiempo. Y es muy inteligente de los rusos que ahora las conversaciones ni siquiera se están haciendo en Bielorrusia, sino en Turquía. Porque Turquía en un principio apoyó a Vladimir Zelensky, a Volodymyr Zelensky. Pero al ser ahora Turquía el centro de las conversaciones, Turquía está tomando una postura bastante neutral, ¿no? Y está tendiendo a alejarse de de las dos partes, tanto de los rusos como de los ucranianos, para hacerse neutral en el conflicto. Y esto, por supuesto, que ha molestado a los ucranianos. Y el otro detalle es que los dos principales aliados militares de Ucrania, que son Estados Unidos y Ucrania y el UK, o sea, Gran Bretaña, le han dado armamento, pero han rechazado formalmente ser garantes de Ucrania en cuestiones de seguridad. Entonces los ucranianos empiezan a sentirse solos, empiezan a sentir que sus aliados no van a volver a defenderlos en caso de un nuevo ataque ruso. Y esto es muy importante porque los ucranianos ya aceptaron no ingresar en la OTAN para hacer un tratado de paz con los rusos, pero quieren que algún país funcione como garante de la seguridad nacional ucraniana. Y ni los británicos ni los americanos han aceptado, porque ser garante de la seguridad nacional ucraniana significa tener que irse a la guerra si los rusos vuelven a atacar Ucrania. Y como vimos, en vista de las motivaciones que tiene Vladimir Putin y toda la élite política rusa, porque esto es una cuestión de la élite política rusa en Ucrania, las motivaciones que ellos tienen, pues esta guerra no va a acabar en estos momentos. Ellos van a seguir, de hecho están siguiendo, pero en última instancia lo que podríamos llegar a ver es una tregua y una continuación para la otra guerra. No creo, no se vislumbra en estos momentos un acuerdo en el cual Vladimir Putin y Zelensky queden conformes ambos. Y sobre todo Putin, que quiere tanto del territorio ucraniano, sobre todo donde se han hecho esos mitos fundacionales. Putin no se ha olvidado de la idea de ir a Kiev, lo que pasa es que lo ha pospuesto. Y entonces ahí es donde entra un gran detalle, porque las posibilidades de que haya una salida negociada en estos momentos están muy distantes. Y sobre todo que al haber tenido tantos muertos ya Vladimir Putin, él no le puede explicar a la opinión pública rusa que tiene, digamos, ese culto a los caídos, decirle, ellos han muerto por poco. Eso no lo van a aceptar. Y va a pasar lo que ha pasado en toda la historia rusa. Un gobierno que cae y montan a uno que va a intentar reivindicar a esos muertos. Así que estamos en una especie de un punto sin salida, un punto muerto. Y muchos lo que consideran es que esto va a ser una guerra muy larga, que puede tener ciertas treguas hasta que vuelva a reiniciar. Yo soy de los que piensan que ningún acuerdo que firme Ucrania, que no sea una victoria absoluta de Ucrania, y eso pues la realidad dista mucho de serlo, ningún acuerdo que sea una victoria definitiva de Ucrania va a ser una victoria ucraniana, sino más bien va a ser una victoria rusa. Porque en última instancia, y vuelvo a ponerles el mapa ya para terminar, en última instancia, supongamos que hacen una tregua y los rusos se quedan nada más con este territorio. Vamos a suponer que hay un cese al fuego y los rusos se quedan con este territorio. Estamos hablando de que este estado ucraniano es prácticamente inviable. Al casi no tener salida al mar, solamente a través de la ciudad de Odessa, que es de paso históricamente una de las más prorrusas de Ucrania, y los rusos piensan llegar hasta acá. Pero bueno, supongamos que este es el mapa que se va a quedar Ucrania. Al no tener salida al mar de Azov, al haber perdido el carbón y el hierro del Donbass, y sobre todo las siderúrgicas de Mariupol, este es un estado económicamente prácticamente inviable.
Por ejemplo, desde la ciudad de Kherson es donde se conecta todo el río Dnieper. Esto es una arteria fluvial y logística importante de Ucrania, económica. Por aquí entraban barcos y salían barcos. Al momento en que los rusos controlan Kherson, todo el Dnieper económicamente está cerrado. Es decir, repercute en Kiev, repercute en todas estas ciudades. Por supuesto que esto es un motor económico. Este es un estado económicamente inviable si Ucrania se queda en estos momentos así. Es decir, si los rusos no avanzan más, vamos a suponer que los rusos no avancen más, geopolíticamente, estoy hablando geopolíticamente, y geopolítica es control en el territorio, aquí hay una especie de victoria rusa. Y le da pie a Putin para avanzar por más territorio ucraniano. Es decir, ningún papel que firme Ucrania que no sea sacando a los rusos de este territorio e incluso recuperando parte del Donbass al menos, no va a ser geopolíticamente una victoria ucraniana. Y le va a dar pie a Vladimir Putin a reagruparse, tratar de fortalecerse y volver a hacer un nuevo ataque más tarde, pero esta vez con una Ucrania más debilitada. Y esto es muy importante que los occidentales lo sepan, porque les están dando armamento que puede, les están dando a los ucranianos armamento que son capaces de hacer emboscadas, pero ahora necesitarían en tal caso armamento ofensivo, es decir, tanques de guerra y en cantidades para poder meterse en esos territorios ocupados. De no hacer eso, entonces lo que estamos viendo es que el interés sería utilizar a Ucrania para debilitar al ejército ruso, pero sin ningún tipo de perspectiva real de que los ucranianos puedan ganar. Entonces estaríamos, digamos que alargando una guerra en la cual, por más costosa que sea, hay un bando que va a tener, digamos, incentivo para seguir expandiendo su territorio, y va a haber otra parte en la cual su economía, su territorio y su población, muy importante, va a irse reduciendo drásticamente. Entonces, a medida de que huyan más ucranianos hacia la Unión Europea, a medida de que la economía ucraniana vaya colapsando, eso pudiera hacer que el tiempo se pone a favor de los rusos. A no ser de que los rusos, digamos, cambien de opinión y digan, pues las sanciones están siendo demasiado fuertes, creo que la guerra está siendo demasiado costosa y Vladimir Putin tiene que salir. Eso es un cálculo occidental. Y recordemos que los rusos no son occidentales y reaccionan distinto en muchas ocasiones. Veremos. Yo no tengo una bola de cristal y no puedo profetizar lo que va a pasar, pero digamos que intento dar también una visión alternativa. Y cuando se hacen análisis, los análisis se hacen en base a las evidencias disponibles. Hay muchas evidencias disponibles con las cuales yo no cuento, porque pues vemos que hay un desacoplamiento total entre los rusos y los occidentales a nivel informativo. Entonces, pues digamos que en base a la niebla que hay, intento, digamos, descifrar qué es lo que está pasando en el campo, tanto en el campo de batalla como en el campo político, pero para eso tenemos, y para hacer un análisis lo más realista posible, tenemos que ver todas las visiones. Entonces, hay la visión en la cual los rusos se van a cansar y los rusos, digamos que le pondrán fin a la guerra y también fin a Putin. O sea, la visión en la cual los rusos no podrán seguir. Pero también está la otra visión en la cual los rusos sí van a continuar, van a soportar las sanciones, y en ese momento es posible que el reloj, el tiempo, se ponga en contra de los ucranianos. Y tal vez esa es la estrategia que está usando Putin actualmente. Pues muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de Strategus. Estaremos tratando temas similares, no solamente del caso de Ucrania, sino de todas partes del mundo. Y en su momento también hablaremos del caso de China con Taiwán. Pueden hacernos comentarios a través del chat y con gusto intentaremos responderlo. También si quieren hacer sugerencias de qué programas podemos hacer, de cómo mejorar el programa, estamos completamente abiertos. Fue César Sabas y fue un gran placer compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.